Bien, estamos estudiando de hace un par de semanas ya las perfecciones de Dios, hablando de los atributos de Dios. Hemos visto 5 perfecciones, hoy día vamos a ver la número 6. Así que para los que toman nota, por favor, hermanos, anoten ahí como título: hoy día empezamos a ver la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Ese es el atributo que vamos a estudiar hoy día, o la perfección que vamos a estudiar hoy día. Hermanos, sabe que cuando nos adentramos en las Escrituras para poder ser ministrados por el Señor, para poder oír de parte del Señor y para que el Señor revele su carácter a nosotros, y nos adentramos por medio del Evangelio para estudiar acerca de la paciencia de Dios, nos encontramos con que este atributo, la paciencia de Dios, es un atributo maravilloso y al mismo tiempo muy, pero muy interesante. ¿Ya? Yo quiero que usted no me escuche así como que, la paciencia de Dios significa que Dios es paciente. ¿Ya? No, es mucho más que eso. Y por eso le digo, es un atributo maravilloso y es un atributo sumamente interesante. A primera vista, cuando uno empieza a estudiar el tema de la paciencia de Dios, da la impresión de que no parece tan complejo, no parece tan difícil estudiar esto, da la impresión. Y pareciera, a primera vista, pareciera que estudiar la paciencia de Dios se asemeja a estudiar nuestra propia paciencia. ¿Ya? De hecho, algunos, cuando oyen de la paciencia de Dios, inmediatamente su mente lo relaciona con lo que nosotros entendemos por paciencia. ¿Ya? Y tenemos que ser en esto, hermanos y hermanas, tenemos que ser honestos, que nosotros o no entendemos lo que es la paciencia o tenemos visiones sesgadas de qué es realmente la paciencia. Pero, hermanos, mientras más estudiamos la paciencia de Dios, nos damos cuenta que esta paciencia es asombrosa. O sea, hoy día vamos a ver una perfección que es, les dije delante, maravillosa, muy interesante estudiarlo, pero además yo creo que, por lo menos a mí me pasa, yo espero que a usted también le pase, es asombrosa. Mencionarles, hemos visto cinco atributos ya. Hoy día estamos viendo el número 6. Pero cada vez que estudiamos un atributo o estudiamos otro atributo, y en la medida que podamos estudiar muchos más atributos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estos atributos son inalcanzables por nosotros. Son inalcanzables por nosotros. No es llegar y alcanzar los atributos de Dios. Tiene que Dios venir y revelar estos atributos a nuestra vida, pero también son inalcanzables para nosotros como seres humanos, porque estas perfecciones son tan perfectas y la armonía de las perfecciones son tan perfectas entre ellas. Además, nos revelan su carácter. Y hermanos, cuando uno va conociendo el carácter de Cristo, cuando uno va conociendo el carácter del Señor, cada vez más el Señor se hace digno de nuestra adoración. Se hace digno de que los seres celestiales lo adoren y lo alaben, por rasgos como el que estamos hoy día empezando a estudiar. La idea es que usted, al oír esto, al ser edificado por Cristo hoy día, usted pueda su adoración al Señor ser una adoración profunda, pero sobre la base de un conocimiento revelado, que usted sepa bien quién es Dios. Hermano, estamos estudiando eso justamente estamos estudiando esto, perdón, justamente porque es muy necesario que nosotros seamos edificados. Y no podemos ser edificados si no es solo en Cristo. Recuerden que Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la edificación de la iglesia y Cristo es la iglesia.
y necesitamos ser edificados en Cristo. Por lo tanto, el Evangelio tiene que revelarnos el carácter de Cristo. Y hoy día queremos ver esta paciencia de Dios como atributo o como perfección. Hermanos, esa adoración de la que yo estoy hablando no es otra cosa que la expresión de Cristo en nosotros manifestada. No sé si me oyó. Esa adoración de la que estamos hablando, esa adoración que tiene que brotar de nosotros, producto de que estamos siendo enfrentados al carácter de Cristo, un carácter revelado de Cristo, estamos siendo edificados, como lo dije al comienzo, cuando empezamos la reunión, estamos comiendo de Cristo. Hermano, nosotros nos sentamos acá a comer de Cristo. La única forma en que la iglesia de Cristo es apacentada o es alimentada es comiendo de Cristo. Cuando comemos de Cristo, somos edificados. Y cuando somos edificados, toda la esfera de nuestra adoración al Señor tiene que cambiar, porque tiene que ser una adoración no mística, tiene que ser una adoración sobre la base de un entendimiento revelado de quién es el Señor. Nosotros necesitamos saber, conocer por revelación al Señor para que esa adoración se manifieste. Y yo le decía recién que la adoración no es otra cosa que la expresión de Cristo en nosotros, porque en la práctica no soy yo el que adora al Señor, es el mismo Espíritu de Dios que mora en mí, el cual nos enseña, dicen las Escrituras, a glorificar al Padre. Sería bueno que pudiese anotar 3 definiciones sencillas que voy a anotar ahí, que voy a mencionar. La misericordia de Dios, anote, la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Eso es misericordia de Dios. Es una de las definiciones, estoy dando una definición muy sencilla. Repito, la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Número 2, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solamente ser castigados. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solamente ser castigados. La misericordia, como dije primero, es la misma bondad de Dios, pero manifestada a los que están afligidos y angustiados. La gracia de Dios es la bondad de Dios, pero manifestada a aquellos que merecen solamente ser castigados. Por eso que nosotros hemos sido beneficiados con esta gracia, porque usted y yo merecíamos el castigo eterno, pero la gracia de Dios, la libre gracia de Dios, vino y nos abrazó y nos alcanzó, justamente para no ser castigados. El castigo vino sobre Cristo. Y número 3, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, hermanos, para que ya se vaya haciendo una idea de en qué terreno vamos a entrar, es la bondad de Dios al retener el castigo, de los que pecan por un periodo de tiempo. Cuando hablamos de paciencia de Dios, entonces estamos hablando de la bondad de Dios manifestada al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. ¿Ya? Se da cuenta que en los tres, tanto en la misericordia como en la gracia y como en la paciencia, en los tres hay una manifestación de la bondad de Dios. En la primera, la misericordia, una bondad de Dios manifestada a los angustiados y afligidos. En la segunda, la gracia de Dios, una bondad de Dios expresada a los que merecen el castigo. Y en la tercera, la paciencia de Dios, que justamente la que vamos a ver ahora, es la bondad de Dios, pero reteniendo, frenando
el castigo a los que pecan por un periodo de tiempo. Le quiero decir algo. Este es uno de los atributos más alentadores de Dios para nosotros. La paciencia de Dios. Es uno de los atributos más alentadores para nosotros como sus hijos. La paciencia misericordiosa del Todopoderoso concede aliento. Escuche, entender por revelación que el Dios que tenemos es paciente, debiese concedernos aliento, esperanza y ayuda a cada uno de nosotros. Lo digo de otra forma. La paciencia de Dios concede aliento, esperanza y ayuda a la iglesia redimida. O sea, este atributo, hermanos, es sumamente importante. Yo oro al Señor que no seamos distraídos hoy día, que de verdad podamos comprender por revelación lo que el Señor nos está hablando. Este atributo, repito, concede aliento, esperanza y ayuda a la iglesia redimida. Aunque estamos redimidos, ustedes saben que estamos en un camino de perfección, somos totalmente perfectibles, estamos en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación, el atributo de la paciencia de Dios se hace más que determinante. Hermanos, escuchen, en este proceso de santificación, en este proceso en el que estamos, en el proceso en el cual estamos siendo formados al carácter de Cristo, en el cual estamos siendo formados a la imagen de Cristo, en este proceso de maduración, el fruto de Cristo madurando en nosotros, el atributo de la paciencia de Dios se hace más que determinante. ¿Por qué? Porque en este proceso de santificación, usted y yo sabemos que existe la posibilidad de que podamos pecar. ¿Sí o no? Y el pecado bíblicamente aparta a Dios, aparta al hombre de Dios. El pecado bíblicamente nos separa de Dios. El pecado daña el corazón de Dios. Entonces, el pecado no nos hace bien a ninguno de nosotros. Y el pecado es amargo como la hiel para el redimido, porque lo que hace es despedazar la obra de Cristo en uno. Si no estuviese la paciencia de Dios, todos los que hemos pecado ya debíamos haber sido desechados. Pero no hemos sido desechados a causa de este atributo, de la paciencia de Dios. De la paciencia de Dios, hermanos. Por eso yo quiero animarlos a estar muy atentos, a no distraerse con facilidad, a estar muy atentos a oír y a estar recibiendo revelación de parte del Señor. Vamos a ver la paciencia de Dios, pero no vamos a venir del Antiguo Testamento para acá, ¿ya? Vamos a ir viendo varios textos del Antiguo Testamento donde las Escrituras hacen referencia a esta paciencia de Dios, pero mire, hermano, hermana, en el Antiguo Testamento la paciencia de Dios es tratada por otro concepto, ¿ya? En el Antiguo Testamento, cuando Dios se refiere a su paciencia, no dice yo tengo paciencia. Él usa otro lenguaje. Vamos a prestar atención. Vamos a ir viendo, vaya anotando los textos y yo los voy a ir leyendo para ganar tiempo, ¿ya? Anote los textos. Éxodo 34:6. Es el primero que vamos a ver. Éxodo 34:6. Leo. Y pasando Jehová por delante de él, este texto está en el contexto cuando Dios está hablando con Moisés en el Sinaí, ¿ya? Leo, y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó. Escuchen, el que proclamó aquí no fue Moisés, fue Dios. Dios es el que proclamó. Vuelvo a leer. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, en el Antiguo Testamento se usa ese concepto, tardo para la ira. En el Antiguo Testamento se usa ese concepto, tardo para la ira. Esa expresión, tardo para la ira, es la misma expresión de paciencia de Dios. ¿Ya? ¿Me escucharon o no? Sí. Ya. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Números, capítulo 14, versículo 18. Dice el texto, Jehová, tardo para la ira. Otra vez, ¿se da cuenta? Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero dice al comienzo, Jehová tardo para la ira. Ya, ¿me están entendiendo que esa expresión, tardo para la ira, dice relación con la paciencia de Dios? ¿Ya? El texto no dice ahí que Jehová es paciente. No lo dice así de manera explícita, pero lo dice con un lenguaje figurado, usando otra expresión que es tardo para la ira. Busquen otro texto, por favor. Busquen otro texto. Busquen, por favor, Salmos 86:15. Salmos 86:15. ¿Lo están buscando en su Biblia? Sí. Ya, leo. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí aparece otra expresión, lento para la ira. ¿Cuál fue la expresión que vimos en los versículos anteriores? Tardo para la ira. Ahora vemos uno que dice, lento para la ira y grande en misericordia. Acompáñenme al Salmo 103, versículo 8. 103, verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Otra vez, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Se da cuenta? Usted logra ver que no dice explícitamente paciente, ¿cierto? Pero usa un lenguaje, una expresión que era muy fuerte en el hebreo para referirse a lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué palabra? He leído cuatro textos, ¿y cuál palabra se repite en los cuatro textos? Ira. Tardo para la ira. No, lento se repite en dos. Tardo se repite en dos, pero hay uno que se repite en cuatro. Ira. Tardo para la ira el primero, tardo para la ira el segundo, lento para la ira el tercero, lento para la ira el cuarto. ¿Qué es la ira de Dios? Sin explayarme. La ira de Dios es otro atributo de Dios, pero la ira de Dios es la reacción santa, justa, de un Dios santo frente a toda manifestación de pecado y frente a toda manifestación de maldad. O sea, el Dios nuestro, el Señor Jesucristo, es un Dios de ira. Y su ira es la manifestación justa y santa frente a todo tipo de pecado, a la más mínima manifestación de pecado, a la más mínima manifestación de maldad, Él manifiesta su ira. Pero acá, hoy día estamos estudiando otro atributo que nos dice que aunque es un Dios de ira, es tardo para la ira. Es lento para la ira.
Y esta expresión, tardo para la ira y lento para la ira, siempre va acompañada de la expresión grande en misericordia. O sea, su misericordia es tan grande que lo hace ser tardo para la ira. Su misericordia es tan grande que lo hace ser lento para la ira. O sea, la paciencia de Dios está íntimamente relacionada con la misericordia de Dios. Eso sería bueno que lo anotasen. La paciencia de Dios está íntimamente o estrechamente relacionada con la misericordia de Dios. Veamos otro texto. Salmo 145, 8. Salmos 145, 8. Dice, clemente y misericordioso es Jehová. Otra vez, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, 8. Repito, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pueden buscar Jonás 4:2. El último es Salmo 145:8. Y ahora Jonás 4:2. Jonás 4:2. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Leo. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Troas, perdón, a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Otra expresión, tardo en enojarte. ¿Cuántas expresiones llevamos? Tres. ¿Cuál es la primera? Tardo para la ira. Tardo para la ira. Lento para la ira. Lento para la ira. Tardo en enojar. Y ahora, Tardo tardo en enojarte. Y de grande misericordias y que te arrepientes del mal. Ahora apareció otra. ¿Cómo tardo para enojarte? O sea, ¿el Señor se enoja? Sí. El enojo del Señor es lo mismo que la ira del Señor. El furor del Señor es lo mismo que la ira del Señor. ¿Ya? Usted va a encontrar en la Biblia la expresión enojo de Dios, se está hablando de la ira de Dios. Va a encontrar la expresión ira de Dios, está hablando de la ira de Dios. Y va a encontrar la expresión furor de Dios o furor de Jehová, y también está hablando de la ira de Dios. O sea, sí Dios es un Dios que se enoja, sí Dios es un Dios que se llena de ira. ¿Frente a qué? pecado. Frente a la más mínima manifestación de pecado. Pero por su gran misericordia, Él es lento para la ira, Él es tardo para la ira y Él es tardo en enojarse. Leamos otro texto del Antiguo Testamento, el último. Nahum, capítulo 1, verso 3. Nahum 1:3. Leo. Nahum. Jehová es tardo para la ira. O sea, en otras palabras, Jehová es paciente. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero parte diciendo el texto, Jehová es tardo para la ira. ¿Cuántos conceptos hay en el Antiguo Testamento? Tres. Hermana Marlin, nómbreme uno. Lento para la ira. Hermano Juvencio, nómbreme otro. Tardo para enojarse. Tardo para
Enojarse. Marco, nómbrame el otro. Sí. Lento para la ira. Esos son los tres conceptos del Antiguo Testamento. Miren el Nuevo Testamento que nos dice. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 2, versículo 4. Estamos viendo algunos textos ya para entrar en materia, ¿ya? Romanos capítulo 2, verso 4. El que lo encuentre lo lee, por favor. ¿Ya? Ciertas riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y no olvido que su benignidad enviara arrepentimiento. Ya. De nuevo, hermana. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad enviara arrepentimiento. Hermanos, aquí Pablo usa dos palabras que son de la misma familia, pero que es necesario que las comprendamos. Soledad, de nuevo, por favor. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Hasta ahí. O menospreciáis las riquezas, no las pobrezas. Las riquezas. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de riquezas y no de pobrezas. De abundancia, ya. O menospreciáis la abundancia de su benignidad. O sea, nuestro Dios no es poco benigno, es muy benigno. Producto de que es muy benigno debido a su misericordia y a la gracia y el amor que están en él, porque él es gracia, él es amor, él es misericordia. Debido a eso, hermanos, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ya, me adelanto un poquitito. La expresión longanimidad es de la misma familia de paciencia. Sí. Está la paciencia de Dios y está la longanimidad de Dios. Pero paciencia y longanimidad son de la misma familia. Explico. La longanimidad de Dios, lo voy a explicar de una forma sencilla para que usted lo entienda. Es como una paciencia elástico. Como que se extiende, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y se sigue extendiendo. Cuando hablamos de que Dios es longánime, es que Él no solo es paciente, lleva su paciencia más allá. ¿De acuerdo? Y esto es por una sola razón, por la riqueza de su benignidad. Es tan bueno, es tan benigno, es tan bondadoso, es tan misericordioso, es tan lleno de gracia y es tan lleno de amor que Él no puede, hermano, Él no puede, hermana, Él no puede no ser longánime. ¿Qué vendría siendo la longanimidad? La paciencia extendida. Una paciencia extendida, que va más allá de lo que nosotros pudiésemos esperar o pensar. Paciencia y longanimidad. Pero la longanimidad es mucho más que la paciencia. La longanimidad es una paciencia extendida, pero altamente extendida. Podemos ver 1 Timoteo 1:16. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Ya.
Dice el texto, pero por esto fui recibido a misericordia. Pablo hablando, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Esa es toda esa frase, hermanos. Lo que Pablo nos está queriendo mostrar es una paciencia perfecta o una perfecta paciencia, capaz de ser extendida a aquel hombre que cualquiera hubiese pensado que jamás iba a ser extendida. Hermanos, ¿se acuerda quién era Pablo? ¿Qué estaba haciendo él cuando fue alcanzado por Dios? Estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, lo que menos alguien podría haber pensado era que el perseguidor de Cristo iba a ser receptor de tanta misericordia, de tanta bondad y de tanta clemencia. Leo el texto de nuevo. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo, si la paciencia de Dios y la clemencia de Dios me salvaron a mí, que perseguía a la iglesia, pueden salvar a cualquiera. Porque, hermanos, Pablo está muy consciente de quién era él y de que había cero mérito en él para ser salvo. Veamos otro texto. Romanos 9:22. Mire cómo dice acá el texto. Este texto es realmente poderoso. Romanos 9:22. Aquí Pablo hace una pregunta y dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí la Biblia habla de que Dios soporta con mucha paciencia nuestras malas actitudes, nuestra vida que a veces se enreda en el pecado, nuestras actitudes que muchas veces lastiman y entristecen su corazón. Dios dice, soportó con poca, con mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Qué será esa mucha paciencia? Longanimidad. Ok. Otro texto. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de, hermanos, los días de Noé fueron terribles, porque en los días de Noé, esto lo estudiamos en algún momento, no sé si se acuerdan, en los días de Noé, la depravación llegó a su grado máximo. En los días de Noé, la depravación humana se exacerbó. En los días de Noé, hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales, se practicaba la zoofilia, la necrofilia. Llegó a tal punto la asquerosidad que cuando descendieron unos ángeles a Sodoma, los hombres quisieron tener vida sexual con ellos. Y en ese contexto, miren lo que pasó. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, refiriéndose a los ángeles caídos, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por Jehová. El arca
que mandó a ser preparada por Dios fue una manifestación de la paciencia de Dios. Aún en medio de tanta depravación, de tanto degeneramiento, de tanta perversión, de que no había nada de temor de Dios, de que no había ninguna honra a Dios, en medio de eso el Señor le dijo a Noé: construye un arca, porque voy a raer de la tierra. Y mientras la construyes, predica que viene un juicio sobre el mundo, porque yo quiero que el hombre se arrepienta. Predicó, el arca se demoró en ser construida 120 años. En esos 120 años, hermanos, Noé no dejó de predicar. Al final de esos 120 años, se convirtieron o se salvaron 8 personas. Producto de la paciencia de Dios. Yo lo que quiero que usted vea es que en medio de tanta perversión, ¿qué es lo que esperaba Dios? ¿Y qué usó para esperar? Su paciencia, porque el texto dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué esperaba la paciencia de Dios? Que la gente se arrepintiera. Ahora yo les quiero decir algo, hago aquí un alcance. La Biblia dice que cuando el Señor vuelva, será como en los días de Noé. ¿Qué es lo que será como en los días de Noé? La perversión, el degeneramiento, la falta de temor de Dios, y escuche, y la predicación. Se predicará, y la gente no oirá. Y de repente la puerta se va a cerrar. El arca, cierro paréntesis, el arca es Cristo. Y los que están en Cristo solamente serán salvados del juicio eterno. ¿Me escuchó? El arca es una figura de Cristo. Y solamente los que están en Cristo se salvarán del juicio eterno. Veamos otro texto. Romanos, capítulo 15, versículos 4 al 5. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ya, miren que ¿cómo lo digo? Miren la peculiaridad de este versículo como está escrito. Léelo, por favor, hermana, de nuevo. Pero más lento y más fuerte. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ya, Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma que las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas? De Génesis a Malaquías, o sea, el Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Escuche, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermano, a ver si recibe esto. Para nuestra enseñanza se escribieron. Pero nosotros somos edificados en Cristo. ¿Me escuchó? No somos edificados en las historias de Noé, de Moisés y de David. Todo eso se escribió para... Pero nuestra edificación viene de comer a Cristo. ¿Se acuerda Juan capítulo 6? El que de mí come, tiene vida eterna. El que de mí bebe, tiene vida eterna. La iglesia es edificada comiendo de Cristo. Ahora estamos siendo edificados porque comemos de Cristo. No hay otra forma de ser edificados. Por eso es que Satanás va a hacer cualquier movimiento para que usted, aunque le pongan a Cristo por delante, usted no lo coma. ¿Está escuchándome? Satanás va a hacer cualquier movimiento para que usted le prediquen a Cristo, le enseñen a Cristo y usted no oiga, porque Satanás sabe que solamente ahí está la edificación.
Por eso que tenemos que ser la Biblia habla en el Antiguo Testamento de ser entendidos en sabiduría. Y la única forma de ser entendidos en sabiduría es comer de Cristo, porque Cristo, según 1 Corintios 1:30, fue hecho para nosotros nuestra sabiduría, ¿cierto? Entonces, mire cómo está escrito el texto. ¿Para qué se escribieron las cosas antes? Ya, pero después dice a fin. La expresión a fin, la palabra fin ahí, no es término. ¿Ya? La palabra fin ahí es, en griego es yap, Y-A-P, yap. Y yap significa propósito. O sea, ¿cómo diría el texto? Con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos... ¿Por qué le dije yo que es interesante el texto? Porque nos dice por la paciencia y la consolación de Dios. ¿Cómo dice? Por las Escrituras. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender que Dios y su palabra no son cosas diferentes. Dios es lo mismo que su palabra y su palabra es lo mismo que Dios. Si Dios es consolación, su palabra, por eso el texto dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, las Escrituras tienen paciencia. Amén. Tienen paciencia, porque para Dios, su palabra es Dios. Dios y su palabra es lo mismo, la palabra y Dios es lo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de que Dios tiene paciencia, esa paciencia está escondida en la palabra de Dios. Por eso cuando nos es revelada la palabra de Dios, hermanos, es lo mismo que nos sea revelado Cristo. Porque Juan 1:1 dice, en principio es el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Pero hay la nueva traducción viviente, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, esta es la razón por qué cuando usted está en el suelo y usted empieza a acercarse al Señor por su palabra, y la palabra viene y le habla, usted puede experimentar que Dios está teniendo paciencia con usted. No sé si lo ha experimentado alguna vez, pero un cristiano que se acerca a Dios, cuando está en el suelo, está tirado, está perniquebrado, y se acerca a Dios por la palabra, él puede experimentar, por un lado, la paciencia de Dios, y por otro lado, puede experimentar ¿cómo dice acá? Consolación de Dios. Porque ambas cosas, tanto la paciencia como la consolación de Dios, expelen de la palabra a raíz de que la palabra es Dios mismo. ¿Se está entendiendo eso? Ya. Entonces, por todo el Antiguo Testamento, los escritores de la Biblia representaron a Dios como un Dios paciente. ¿Cómo lo vimos en el Antiguo Testamento? Como un Dios que era tardo para la ira, lento para la ira, lento para enojarse. En el Nuevo Testamento vimos que además de ser paciente, es longánime. ¿Qué es lo que es la longanimidad? Una paciencia extendida que va más allá de lo que la paciencia podría ir. Va más allá de lo que usted y yo inclusive pudiésemos esperar. De hecho, amados, por su paciencia, dice un salmo, no hemos sido consumidos. Por su paciencia. Porque Dios ha sido paciente. No hay otra razón. Especialmente en su relación con los israelitas, quienes constantemente rechazaban la dirección de Dios, y Dios constantemente les mostraba su paciencia. Rechazaban la dirección de Dios y el Señor mostraba su paciencia. Imagínense que cuando estuvieron cautivos en Egipto 400 años,
Al final de los 400 años, Dios llama a Moisés y le dice, he oído el clamor de mi pueblo. Te voy a enviar. Los voy a sacar de ahí. Los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántas veces no ha pasado, hermanos, con nosotros esa paciencia? Frente a una mala actitud con el Señor, frente a una actitud arrogante, soberbia, a una actitud de no dependencia del Señor, a una actitud de no importarme la iglesia como cuerpo, de no importarme mis hermanos, una actitud despreciativa con la fe y con la obra de Cristo, una actitud contraria a la gracia. ¿Cuántas veces la hemos tenido? Y el Señor no nos desecha, no nos deja fuera, no nos rechaza, porque estamos en el pacto eterno, estamos en el pacto sobre el sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo lo que más ha desatado es la paciencia de Dios para con nosotros. No solamente gracia, no solamente misericordia, no solamente perdón, sino que mucha, mucha paciencia. Su longanimidad. Jesús, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento también emplearon tiempo significativo expresando la paciencia misericordiosa de Dios. Vamos a leer dos textos, que ya los vimos, pero los volvemos a leer. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, ¿por qué Dios es paciente y longánime con nosotros? Sí, son atributos de Él, pero ¿a raíz de qué? Mira el texto como dice. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Por su benignidad. El Señor es tan benigno con usted que desde su benignidad se extiende la paciencia y la longanimidad. ¿Para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. ¿Se acuerda la definición primera que le di de paciencia? En la bondad de Dios, ¿Ya? tener el cobrado y tener la ira frente a los que pecan. Ya. Por un tiempo. ¿Cierto? Es la bondad de Dios manifestada en retener el castigo sobre los que pecan por un tiempo. ¿Por qué? Porque su benignidad se manifiesta y al manifestarse, escuchen esto, hermanos, al manifestarse su benignidad, la paciencia y la longanimidad también se manifiestan, pero con un propósito, que la benignidad te tome de la mano y te lleve al arrepentimiento. Eso es gracia. Esa es la gracia sublime que cantamos. Porque nosotros no solamente fuimos alcanzados de tinieblas a luz por gracia. Estamos en el reino de la luz y estamos siendo sostenidos por la misma gracia. Si no fuese por esa gracia, nadie, hermanos, nadie podría avanzar en el propósito eterno. Es la gracia del Señor la que nos hace avanzar en el propósito eterno. Entonces, cuando alguien, hermanos, se ve envuelto en el pecado y es arrastrado por el pecado, es la benignidad de Dios. Hermanos, es la benignidad de Dios que se manifiesta trayendo ¿qué? No. Paciencia y longanimidad. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? Porque nadie se arrepiente a la primera. Nadie. Porque el pecado endurece el corazón. El pecado engaña. El pecado ciega. De repente nosotros nos toca hablar con los hermanos y uno comete el error de decirle, pero ¿cómo no reaccionaste? No, pues si ya el pecado tiene ese poder.
Y si esa persona se mantiene ahí, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Pero el Señor quiere que se arrepienta. Por lo tanto, ¿qué extiende primero? No. Su benignidad, el Señor es benigno, por eso no te desecha. El Señor es benigno, por eso no te toma y no te saca. El Señor es benigno. Pero su benignidad hace que se manifieste en tu vida inmediatamente la paciencia y la longanimidad, para que la misma benignidad te guíe al arrepentimiento. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? Hermano, usted no está siguiendo a Cristo todavía porque usted es más fiel que los otros. Usted está siguiendo a Cristo ahora porque en su benignidad Él ha sido paciente. Él ha sido longánime. ¿O no? Amados, ¿o no ha sido así? Quizás no ha sido así con usted. Él ha sido paciente y longánime, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevarnos al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Su benignidad. Pero hermanos, entiendan, mire, aquí trabajan inmediatamente tres atributos juntos de Dios. Se manifiesta la benignidad como Dios es benigno. ¿Y cómo se concreta esa benignidad? Se concreta siendo Él paciente y longánime contigo, esperándote, siendo tardo para la ira, no desatando su ira sobre ti, recordando el sacrificio de Cristo a tu favor, recordando la muerte de Cristo a tu favor. Esta es la razón por qué el Señor no te toma y no te desecha a la primera. Hermano, yo siento algo. Siento que necesitamos conocer la gracia con urgencia, más, en más profundidad. Porque la gracia no condena, la gracia no acusa, la gracia cubre, la gracia protege, la gracia se extiende, la gracia manifiesta benignidad, la gracia manifiesta paciencia y la gracia manifiesta longanimidad. Porque todas estas cosas buscan algo: guiarnos al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:20 decía: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Podríamos leer 2 de Pedro 3:9? Sí, por favor. El Señor nos retando su promesa. Según algunos la tienen por tardada. Y lo que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, esto es tremendo. Porque ¿sabe qué dice algunas personas que no conocen al Señor? Que saben que se ha predicado el Evangelio por tantos años. Dicen: el Señor, ese Señor que ustedes dicen que va a venir y que lo llevan esperando y ahí lo siguen esperando y todavía no llega, es una falacia, es una farsa, es una mentira. Cuando en realidad, hermanos, Él no ha venido, de paciente que es, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día, hermanos, que el Señor aparezca en las nubes, se acabó. Se acabó el tiempo de gracia, se acabaron las posibilidades, se acabó la gracia y la misericordia. Y lo único que se va a desatar sobre la gente va a ser ira, furor, enojo de Jehová. Vuelvo a leer. 2 de Pedro 3:9, York.
Lo vuelvo a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa. No pensemos eso. ¿Ya? No pensemos eso. Según algunos la tienen por tardanza. Y Pedro ahora explica, lo que ocurre es otra cosa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Entiende por qué el Señor aún no aparece en las nubes? Tiene que ver con los que aún no son salvos, pero también tiene que ver con la iglesia. Ya, yo le voy a dar una definición ahora de paciencia, que es un poco más profunda que la que dije al comienzo. ¿Cuál fue la que dije al comienzo? Que la paciencia de Dios es la bondad de Dios manifestada al retener el castigo de los que pecan por un tiempo. ¿Ya? Y ahora escuchen. La paciencia de Dios significa de que Dios espera el cumplimiento de su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos formados a la imagen de Cristo, donde Él sea el todo en todos, ¿cierto? Ya. La paciencia de Dios, repito, significa de que Dios espera el cumplimiento de su propósito. Escuche, escuche, escuche. Sin exasperarse. Sin frustrarse. ¿Está escuchando, no? Coma. Y la espera no lo perturba en manera alguna. Coma. De forma inalterable, Él aguarda su acción hasta que llegue el momento perfecto. De forma inalterable, Él aguarda su acción hasta que llegue el momento perfecto, el kairos de Dios, por el tiempo correcto, ¿cierto? Hasta que llegue el momento perfecto. Ya, hagamos una comparación con otra figura. Estamos ahí esperando el bus. ¿Ya? Que dijeron que pasaba por ahí a las 3 de la tarde. Y llegamos 15 para las 3 por si acaso. ¿Ya? 15 para las 3 el bus no pasa, 10 para las 3 el bus no pasa, 5 para las 3 no pasa. Y ya estamos un poco complicados, pero no tanto porque nos dijeron que la cuestión era a las 3. A las 3 el bus no pasa. A las 3:05 no pasa. A las 3:10 no pasa. A las 3:15 no pasa. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos impacientes. Porque quedamos. Pasan varias cosas. Esa molestia interna que se manifiesta al comienzo, esa es la impaciencia. Pero cuando esa molestia interna, escuche, cuando esa molestia interna empieza a manifestarse con vocablos, estamos hablando de la exasperación. ¿Ya? Y escuche, y cuando a la exasperación se le suma el nerviosismo, la inquietud porque ya nos atrasamos, porque ya no vamos a poder alcanzar, porque estamos frente a la frustración. Ahora escuche de nuevo. La paciencia de Dios significa de que Dios espera el cumplimiento de su propósito sin... Ya, hermano, ¿cuántas veces usted cree que Dios lo ha visto a usted? A mí, a usted. En vez de avanzando en el propósito, yendo para el otro lado. Pero su paciencia, hermano, su paciencia no lo exaspera.
¿Sabe por qué? Porque Él sigue adelante con su propósito. Su paciencia no lo frustra. Hermano, ¿me están escuchando, no? Porque Él sigue adelante con su propósito. Su paciencia no lo perturba. No entra Él en contradicciones. No queda perturbado, sino que Él dice, Él sigue esperando su kairos para actuar en el momento correcto en nuestra vida. Hermanos, cuando Adán comió del árbol, Dios nos agarró la cabeza diciendo, uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Él tenía un propósito y su propósito siguió adelante. El que cayó del propósito fue Adán. El que se salió del propósito fue Adán, pero su propósito siguió adelante. Entonces usted tiene que entender algo hoy día conmigo acá. El propósito de Dios en tu vida sigue adelante. Pese a tu desánimo, pese a tu confusión, pese a lo que esté pasando en tu corazón. Hermano, en el nombre de Jesucristo se lo digo. Pese a lo que usted esté pasando, pese a lo que usted está pasando, el propósito eterno de Dios sigue adelante. Lo voy a decir de otra manera. Pese a toda obra del diablo en tu contra, el propósito eterno de Dios sigue adelante. Tus errores, tus caídas, tus lágrimas, tus frustraciones no frustran a Dios. ¿Por qué? Porque es paciente. Él espera el momento en que tú, quebrantado, le digas, aquí estoy. Recógeme, Señor. Y Él sigue adelante con su propósito. Nadie va a impedir que aquel que la buena obra empezó, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra? ¿Cuál es la única obra? El propósito eterno de Dios. Y nadie va a impedir en tu vida, nadie, no, aunque el infierno se haya puesto de acuerdo, nadie va a frustrar a Dios en lo que se propuso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber de nuestra parte? Una actitud correcta, una actitud de abrazar la cruz, una actitud de decir, Señor, yo me quebranto, yo me arrepiento, yo Señor, no, si me salí del propósito, yo te ruego que esto siga avanzando en mi vida. ¿Me está oyendo? Cuando otros te desechan, Dios no lo hace. Hermano, y una de las pruebas de que alguien no fue desechado por Dios es la gracia de Dios actuando en él, en ella. El propósito de Dios avanzando en él y en ella. Cuando otros te condenan, Dios no lo hace, porque Dios siempre te está viendo a través del sacrificio de Cristo. Cuando otros ven tu vida totalmente detenida, totalmente estancada, inclusive están decretando y declarando cuestiones en tu contra y maldiciéndote de todas formas desde un pedestal de santidad, Dios sigue adelante con su propósito. Porque Él es paciente. Él no se ve, Él no se estresa, hermano, contigo. Esto es maravilloso. Él no se perturba. Él no queda exasperado. Él tiene claro lo que está haciendo contigo. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Nosotros, lamentablemente, en cambio, somos muy diferentes. Permanentemente nos exasperamos cuando nos toca esperar en una fila de una tienda. Ese ejemplo lo puse por mí. Yo aguanto poco en la fila. De hecho, si la fila no avanza, yo me salgo. ¿Ya? Pero Dios no, amado. Dios no se sale. Hermano. Dios no se sale en aquello que se propuso contigo. ¿Me están oyendo, amados? Dios no se sale en aquello que se propuso contigo. La apostasía existe, pero la apostasía no se da de parte de Dios. O en el tráfico, en la carretera. Y la exasperación o falta de paciencia muchas veces nos lleva a ser groseros o a cuestionar cosas que no es necesario cuestionar.
Es muy fácil que se nos agote la paciencia, ¿sí o no? Sí. Con Dios es muy diferente. No pasa esto. Por ejemplo, cuando Él demanda obediencia al hombre y el hombre no lo obedece, Dios jamás reaccionará de manera pecaminosa, sino que mostrará este atributo de su carácter, de la paciencia, y además mostrará misericordia y gran misericordia, hasta el momento que Él ejecute su juicio. Es decir, cada pecador merece enfrentar la ira de Dios en el momento que peca, ¿sí o no? Pero nadie la enfrenta ahí. Por eso que la gente cree que no va a pasar nada. Y no tienen idea que están frente a la paciencia de Dios. Pero cada pecador tiene que enfrentar el juicio de Dios en el momento que peca. Con nosotros pasa lo mismo. Debiesen desecharnos, pero no nos desechan, porque es la paciencia de Dios manifestada. Pero Dios es paciente, además es lento para la ira, y según Éxodo 34:6, es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, surge una pregunta, y vamos a dejar esta pregunta en el aire. ¿Será posible que a Dios se le agote la paciencia? Una pregunta que surge. ¿Será posible que a Dios se le agote la paciencia? Nosotros decimos, no. Y si no es así, ¿por qué hay algunos textos que pareciera que muestran que Dios a veces se enoja y reacciona sin paciencia? Lo vamos a ver.